Pues en esta ocasión yo agradezco, de verdad te agradezco muchísimo a la maestra Almajanaí Calvario, con una trayectoria ya muy sólida en el arte y en la cultura de Tlaxcala, a pesar de que es muy joven. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Maestro, muchas gracias por la invitación y felicitarlo por el aniversario de su programa. Sabe que admiro mucho su trabajo, que en muchos momentos lo que usted hizo por la cultura en Tlaxcala pues fue una inspiración no solo para mí, sino para mis alumnos. Entonces para mí es un gustazo acompañarlo en esta ocasión. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y pues la pregunta siempre es obligada. ¿Cómo es que la maestra, en este caso usted, maestra Almajanaí Calvario, en San Pablo del Monte, precisamente, de donde es originaria, cómo es que le llama la atención, cómo es que se acerca al arte? Pues creo que mi historia es muy parecida a la que pudieran tener cualquiera de mis ahora alumnos. Eh, Como lo menciona, soy originaria de San Pablo del Monte. Si bien por la cercanía a Puebla, nací en Puebla, pues eso no Claro, implica de ninguna manera que yo tenga algo poblano, porque yo aprendí a caminar aquí en San Pablo, soy Calvario López, seguramente tengo algún apellido náhuatl, claro, y pues soy totalmente tlaxcalteca. Me crié con las costumbres de aquí de nuestra tierra y soy de una comunidad pequeña, con muchos problemas y muchos conflictos, con un acceso a la cultura que en mi época era casi nulo, que a veces nada más teníamos unos cuantos talleres de maestros muy valientes, de maestros que sin duda claro. hicieron un trabajo sorprendente en la comunidad y que hicieron lo suyo para poder dar alguna oferta cultural al municipio, pero que en realidad no había mucho por hacer. Habían otras cosas pues más urgentes, ¿no? Como a lo mejor estudiar una carrera sin muchas tampoco opciones de universidad para tener una vida mejor que nuestros padres, sin ningún tipo de conecte, sin ningún tipo de a lo mejor acceso a a una librería, a lo mejor sin acceso a un viaje que te pudiera nutrir en tu mente, Claro. que te pudiera mostrar otros panoramas. Eh, pues crecimos pues en el barrio, crecimos apoyándonos los unos a los otros, los vecinos, viendo también cómo el papel de la mujer es muy complicado. Es muy Claro. complicado en muchas esferas, pero en una comunidad pequeña, nahua, eh, que también se obliga a desarraigarse de muchas formas de su propia cultura, de su identidad, y que además tiene muchos problemas de machismo, pues fue Sí, muy sí, complicado. sí, Fue muy sí, sí. complicado y en mi historia personal del arte, desde la adolescencia, se convierte en un salvavidas, se convierte en un compañero. Y es justamente un maestro de la prepa que me pone, que me Apagó su micrófono. Aquí está su micrófono apagado. Aquí lo estoy viendo en pantalla. Ya no la escucho. Sigue apagado su micrófono. En pantalla nos aparece apagado. Sí, yo creo que se fue. ¿Me Sí, escucha ya. igual? Sí, no, ya Ya estamos me bien. escucha un Vamos bien. poquito más cortado. No, estamos bien todavía. Sí, Muy por bien. favor. Nos quedamos con el profesor de la preparatoria. Sí, entonces él me anima mucho a escribir y en la prepa gano como un concurso de cuento Bien, y luego me invita a la radio y quedo como muy enamorada de la radio, de lo que era la radio justamente como un espacio en el que podías hablar contigo mismo claro. incluso y que
te daba la oportunidad, la ventana de llegar a otros y que se pudieran identificar. Entonces fue por ahí. Siempre me llamó la atención mucho la lectura, con las limitaciones que tenía. Siempre me llamó mucho la atención la pintura y sin pensarlo, siempre estuve acompañada de una cámara, que en aquella época y en mi realidad, pues no era muy común. Ahora pues todos tenemos acceso a una fotografía por los Claro. celulares, pero en aquella época donde apenas estábamos migrando de lo análogo a lo digital y que los equipos eran muy caros y que eran para una cierta, pues sí, pues para una espera que podía pagarlo, eh, yo tuve mi primera cámara digital pequeñita, yo creo que a la edad de, pues por esa época, siempre me gustó mucho el deporte, el periodismo, los cuentos, meterme en muchos proyectos y entonces, sin pensarlo, la fotografía siempre me acompañó y era pues, la persona que documentaba todo el tiempo lo que pasaba, Claro. documentaba lo que pasaba en la radio. Y lo único que, o sea, lo que sí quiero de toda esta historia muy resumida que comentarle, y que creo que es muy importante, es que yo eh, pude haber tenido una vida muy diferente. Era mucho más fácil que, por ejemplo, no sé, pudiera hacer mil cosas que quizás no fueran lo mejor para mi vida. Y yo muy joven comprobé que la cultura, el poder hacer, porque no solamente ver a la fotografía o a la radio o a lo que sea como una herramienta, sino todo lo que hay antes, después y a la hora de compartirlo y el hacer vínculos intergeneracionales con otras personas que saben más o poder tener la oportunidad de guiar a otros, te salva la vida y te lleva a lugares que nunca siquiera pudiste imaginar. Así sucede, ¿eh? Y yo quería precisamente escuchar esto, imaginaba, porque no es fácil para una mujer, lamentablemente, muy lamentablemente, no es fácil para una mujer desenvolverse y además ser exitosa como lo es usted. Entonces entra en este camino con todo lo que ya nos platicó, las limitaciones. Yo creo que todos pasamos por ahí en su momento y bueno, pues que somos de mayor edad todavía teníamos más limitaciones en nuestro momento, en los 70s, en los 80s. Eh, se acerca al arte, le llama la atención el arte, hablamos también de periodismo, de radio, y encuentra su camino ahí, siente que ya es su camino. Mm, pues era como, siempre fue eso, o sea, siempre supe que quería hacer radio, o sea, siempre supe que quería hacer radio, pero en esa época yo no quería hacer radio como una radio convencional, o sea, yo no quería, Claro, tenía claro que no quería como presentar música o presentar marcas, o sea, yo quería compartir lo que me había pasado a mí. Entonces me puse a investigar mucho y dije, ¿qué necesito? Porque también otra cosa importante que debo decir es que yo siempre quise ser maestra. Entonces fue como conjuntando eso. Yo estudié en la normal porque mi sí, idea siempre fue trabajar con niños y con jóvenes. De bien, hecho, aquí o sea, y por eso menciono mucho el barrio, por eso menciono mucho mis calles. O sea, yo jugaba con mis compañeritos de unos más chicos, unos más grandes, y ya nos poníamos a leer lo que teníamos, o nos poníamos a dar clases, o hacíamos exposiciones aquí en terrenos baldíos, en terrenos pues ahora contaminados, en lugares donde había muchos árboles que pues a día de hoy están, pues ya no existen, ¿no? claro, Pero eran otras formas de involucrarse y de convertirse en agente sin saber. Entonces yo sí, quería ser maestra y estudié la normal, pero cuando me acerco mucho a esta parte de escribir, a esta parte de hacer fotos sin saberlo, pero también de hacer radio, yo siento que quiero enseñarles a mis alumnos, pero no, pues a lo mejor las materias convencionales, sino quiero enseñarles aquellas cosas que los pueden acompañar y que les pueden cambiar la vida como pasó conmigo. Entonces, claro. me metí a la carrera de comunicación, eh, y justamente
se empató con que en esa época, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tenían la terminal de comunicación para el desarrollo y el cambio social. Y es de ahí de donde pues me he basado para hacer varios talleres, para tener como muy claro lo que quiero hacer. La comunicación para el desarrollo son diferentes estrategias y herramientas, tanto técnicas como teóricas, que te dan una guía, porque ya sabe que trabajando en comunidad pues nada está escrito. Tenemos que construir desde Sí, la comunidad y desde el diálogo constante. Entonces, bueno, te dan ahí una pauta para hacer proyectos, talleres, para hablar de marketing social, para trabajar en pedagogías diferentes, para utilizar fotografía, todas esas herramientas técnicas de la comunicación, foto, periodismo, la escritura, el video, la radio, para atender pues ciertos sectores. Entonces yo bueno, me llamó la atención mucho una técnica ya de los 80s o antes de los 70s que se llama fotovoz. ya, Y fue como a los 20 años, pues empiezo a apostarle a esta técnica, incluso de investigación, para trabajar con niñas, adolescentes de San Pablo del Monte. Y fue hermoso, sí, ¿no? Porque pues compartíamos muchas cosas y hubo un momento en el que la comunidad pues nos arropó mucho, nos abrió las puertas de sus casas, nos pasó a los temazcales, nos contó de qué se trataban el carnaval. Fue muy bonito y fue realmente ver como a través de la fotografía la mirada de esas niñas. Y poco a poco, de ir de lo exterior, pues fuimos trabajando sin prisa en retratarnos la faz, en retratarnos el cuerpo, en retratarnos nuestras inseguridades y sin tampoco pensarlo, pronto estábamos fotografiando lo interior y estábamos fotografiando nuestros temores y estábamos fotografiando lo que no aceptábamos de San Pablo, lo que nos lastimaba y fue y ha sido un proceso muy bello de constantemente ir de lo visual a lo que no se ve, de ir de planos abiertísimos al, a la oscuridad, de buscar la luz cuando no está. Entonces ha sido siempre un diálogo constante, donde a veces ni siquiera está presente la cámara en este proceso. Y así se fueron 10 años ya del semillero antes colectivo de fotógrafas de San Pablo. Eh, estoy escuchando registro etnográfico al retratar, al registrar a la comunidad, al pueblo, sus costumbres, sus tradiciones, sus actividades. Estoy escuchando de cómo liberarme personalmente de mis temores, de cómo transmitir mi necesidad de cambiar mi entorno. Todo esto se conjunta precisamente en este colectivo que pues lleva ya muchos años trabajándose, insisto, usted es muy joven, pero que lleva muchos años trabajándose en San Pablo del Monte. Sí, pues es que imagínense, en 10 años creo que han pasado cosas importantes y hemos reflexionado mucho y también se han como ido cambiando las generaciones y hemos Claro, visto también pues ya cambios, pues sí, como en los intereses, o sea, también pasamos algo bien interesante que fue el sufrir por la falta de cámaras porque ningún celular te daba la posibilidad que ahora los celulares te dan, a esto donde los niños pues no tienen idea de cómo tomar una cámara digital y menos tienen idea de cómo tomar una cámara análoga. Ellos quieren abrir la película y hacerle así. Y es bien, bien interesante. Pero más allá de eso, también nos ha permitido mucho ser más críticos y más responsables con lo que fotografiamos y con lo que decimos. También creo que es muy importante y abrazo mucho esa idea sí, que este espacio ha sido una oportunidad para poder hacer fotografías en primera persona. Está muy bien y es muy valioso y seguimos el trabajo de muchos fotógrafos, pero también es cierto que la fotografía pues ha crecido en el privilegio.
Entonces, hay muchos fotógrafos maravillosos que vienen con sus equipos y entonces le toman fotografía a la señora que está haciendo las tortillas o van a San Isidro Buen Suceso y toman las fotografías y anteponen una buena imagen a todo lo que hay detrás. Y otra cosa es Ya, justamente hacer esa investigación, pero una cosa más increíble es que alguien que ha vivido, que ha crecido, que sabe los significados de cada cosa que está pasando en alguna manifestación cultural, pueda decidir qué contar, pueda claro, poder poner en imagen no solo lo que ellos están viendo, sino todos o los significados que ellos tienen. En esta época, porque antes fue como que en un periodo, ¿no? Primero descubrimos San Pablo a través de la foto, luego nos sí, descubrimos a nosotros, luego pudimos denunciar cosas que no nos gustaban en San Pablo. Luego, a pesar de todo lo que vimos mal, encontramos la responsabilidad que nosotros teníamos. Y ahora cada fotografía que tomamos va muy permeada de la responsabilidad incluso de no tomar la foto. claro, Últimamente hemos dicho, a veces una fotografía es mucho más valiosa cuando no se toma, cuando eh, la carga emocional, el respeto, el poder a lo mejor empatizar mucho con lo que estás fotografiando, te lleva a decir, mira, esta imagen me la guardo en el corazón, me la guardo, la van a fotografiar mis ojos y la voy a analizar, ¿no? Entonces, sí, estamos haciendo ahorita un trabajo muy grande. Tuvimos hace poco una experiencia muy fuerte trabajando con talleres de Talavera. Pudimos ver muchas cosas que están pues muy mal. También hemos visitado a talleres de Onyx. Estamos viendo cómo se está agonizando algunas manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, como el popotillo, que ya son muy sí, pocos talleres que lo hacen. Entonces, independientemente de la pieza, independientemente de lo que diga la ONU, independientemente de, perdón, la UNESCO, aquí son nuestros artesanos y aquí quienes tendrían más derecho de decidir lo que se tiene que hacer o si quieren ser fotografiados o cómo tienen que ser fotografiados o si ellos mismos tienen que analizar si se dejan fotografiar porque así les enseñaron los medios que tenían que analizar, fotografiarse, pues son las comunidades portadoras. claro. Entonces, pues sí, tratamos como de dialogar mucho. O sea, creo que ya es el semillero, bueno, el semillero de la plática, de la escucha y ya después de la foto. Y así estamos ahorita. Ha sido una ventana muy bonita, Claro, muy bella. Y bueno, otra cosa interesante es los vínculos que al interior hemos formado. A día de hoy me enorgullece muchísimo ver que hay chicas y chicos que estuvieron hace 10 años conmigo o hace unos años conmigo y pues ahorita están haciendo cosas increíbles. Podría contarle de Alba a Selene Cantor Coyotl, que obviamente no me voy a colgar medallitas que no me corresponden, pero que su paso por el semillero sin duda movió algo, enseñó mucho a sus compañeras, le tienen un cariño impresionante a esta chica. Hicimos después talleres juntas de radio justamente y de literatura mezclada con foto, y a día de hoy sí, está trabajando por los derechos humanos en penales. Eh, Tengo otra chica que hizo un emprendimiento muy interesante de diseño gráfico. Tengo otro muchachito que está haciendo cine y que pues tiene mucho en su cabeza esto de hacer el cine desde abajo, desde la comunidad, de contar historias de una manera diferente, de defender mucho lo que nosotros vamos a mostrar y vamos a contar. Eh, Tengo otro muchachillo que ha hecho un trabajo impresionante con los artesanos de Talavera, porque antes decían, ay, no, esos señores no se ponen de acuerdo, no quieren trabajar, pero no, porque claro que sí quieren construir y claro que sí quieren este, llegar a acuerdos y a tratos justos y les importa su patrimonio. Entonces, creo que el semillero o el trabajo que se ha hecho solamente es una pequeña partecita de algo muy interesante que está ocurriendo en San Pablo, que son jóvenes que, que no quieren irse, ¿no? O sea, que no quieren triunfar yéndose, sino que quieren llenarse de conocimientos
y desde el amor y desde el diálogo y desde el cariño de la comunidad, pues quieren proponer cosas nuevas para empoderarse, para crear y para, pues sí, ser agentes de cambio. Es un momento muy importante para San Pablo del Monte y para Tlaxcala en general y para muchos sitios, estas transformaciones en un mundo tan rápido como el que estamos viviendo en estos momentos. Nos quedan 3 minutos. Preguntar qué viene por delante, vaya, se me hace ya como que de perogrullo porque esta explicación es muy amplia, lo que nos ha compartido me parece que nos habla ya del futuro. Pero ¿qué viene? Si nos puede decir estos 3 minutos, ¿qué viene? ¿Qué espera? ¿Qué desea que venga? Pues deseo que podamos seguir haciendo alianzas, ya no solamente en San Pablo, sino con otros municipios. Tlaxcala es maravillosa, es increíble, es fuerte, es muy digna en todo. Nos toca ahora defender, cuidar, crear, proponer, y tener muy claro eso, ¿no? Que a veces nos han costado mucho trabajo a algunos, entonces nos toca y tenemos la responsabilidad de que los que vienen pues tengan ahí las cosas un poquito menos complicadas, pero que ellos adquieran también un compromiso mayor con lo que viene y así. Entonces, ¿qué viene? Pues viene mucho trabajo en muchos sentidos y necesitamos escucharnos y encontrarnos para poder, pues proponer cosas muy lindas. Y bueno, pues ya estamos casi cerrando los semilleros. Ojalá, pues podamos continuar con este trabajo. Y si no es a través de los semilleros y de Secretaría de Cultura, esto ya está tan fuerte o se representa tanto Sí, para la comunidad que lo van a abrazar y vamos a ver la manera. Y por ejemplo, hay chicos que ya no están conmigo por la vida misma, claro. pero cuando tenemos la oportunidad de apoyarnos, lo hacemos y salimos a tomar fotos y salimos a intercambiar ideas. Sí, Y por pues supuesto. ay, perdón, ya no es más mi comercial, voy a trabajar pronto con artesanas. Recientemente tuve la fortuna de poder decidir ya trabajar un poco más en mi producción personal, entonces vamos a hacer ahí pues algunas cosas, algunos retratos. Quiero hacer un trabajo documental, fotográfico sobre artesanas, igual sus sentires, sus miradas, sus limitaciones, melancolías y que nos cuenten. Entonces, bueno, ya si me da la oportunidad, ya después le podría contar de qué va este proyecto que me llena de mucha emoción y bueno, pues ya conozco a muchas artesanas, las quiero un montón, sé que va a ser un trabajo entre amigas y entre vecinas también de la misma comunidad. Entonces eso es como lo que ahorita se aproxima. Pues tenemos el compromiso de que más adelante, en algunos meses, podamos platicar de este proyecto que viene y recordar que la fotografía ya está considerada como registro histórico dentro de la metodología, dentro de la ciencia histórica. Así es. Y lo que nos Sí, dice, ¿no? sí, 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 que tenemos muy, muy claro eso. A veces eh, tratamos de trabajar a lo mejor en hacer un archivo, ¿no? ¿Cómo era San Pablo del Monte antes? ¿Cómo eran los barrios? ¿Cómo se ha transformado? Justamente hicimos una huella comunitaria hace poco, que es un componente de Semilleros Creativos donde vamos e interactuamos con el espacio público y las personas. Entonces, el semillero tiene un registro de por lo menos 7 años de cómo se ha transformado espacios naturales en San Pablo. Entonces, tenemos, o sea, y les muestras a los boyeros, ¿no? También creo que la memoria que hicimos de mostrarle a los boyeros, que son quienes cuidan, vigilan los depósitos de agua, pues era terrible, ¿no? Porque tan solo en 2010, 2011, no, 2011 no, me estoy yendo muy atrás, en 2000 que será 17, estaba en unas condiciones un Huawei. En 2020 estaba en otras condiciones. En 2018 en tales y ahorita está seco. Entonces Sí. tenemos y más o menos en las mismas fechas. Entonces creo que sí, sí, sin duda la fotografía es una herramienta que nos ayuda a hacer diferentes registros históricos, pero también entender muchas cosas, pero también este,
pues poder incluso hacer diagnósticos también sirve, diagnósticos más participativos. Decía, uy, y No, usted toma unas fotos increíbles, un día nos tiene que invitar a ver su archivo de Tlaxcala, yo lo sigo mucho y digo, muchas ay, gracias. wow. La fotografía también, algún día platicaremos de eso. El tiempo se nos acabó el día de hoy, además la entrevista es para usted. Maestra Alma Janaí, ¿verdad? Janaí Hanay, Hanay, Calvario. sí. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias. Yo admiro su trabajo desde hace muchos años y de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Muchas gracias, un abrazo y pues aquí estamos a la orden. Cuando quiera o cuando nos invite a ver su archivo, estamos puestos todos. Claro que sí, muchísimas gracias. Y pues a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, gracias por acompañarnos en estos minutos, maestra. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Hasta